Tuve una paciente que cuando yo le explicaba cómo sentíamos y vivíamos el estar presente, el amor, el miedo, ella me contó una historia que le pasó. Ella era piloto y en su primer viaje, sola en una avioneta, le tocó llevar una avioneta de Ixtapa a Huatulco. Y me contaba que a medio viaje se le descompusieron, se le paró el motor, algo, una compostura. Y, y ella tuvo que hablar a Torre de Control, le dijeron que fuera planeando hasta el aeropuerto militar de Acapulco. Ella cuenta que pues ahí pues sí, te da miedo, obvio, pero no estás pensando en tu miedo, estás presente, te estás dando cuenta de todo lo que está pasando porque pues tienes que sobrevivir, ¿no? Y que pues bueno, ella aterriza ya ahí en el aeropuerto, había incluso ya una ambulancia y bomberos por si algo sucedía. Y ella baja del avión, logra aterrizar todo perfecto, se baja del avión y se le doblan las piernas, cae, empieza a convulsionar, se la llevan al hospital y le da una fiebre que se conoce como fiebre carbonizante, que llegas a los 42 grados. Entonces toda la noche en cama de hielo, en fin. Llega el doctor al otro día y revisa su expediente y le dice, uy, ayer casi se nos muere. Y ella le dijo, sí, supo que casi me mato en un avión. Y él le dice, ah, no, dice, yo no sé lo del avión, yo sé de la fiebre que tuvo anoche, que parecer no sabemos de qué fue, ¿no? Obviamente, pues eso era prácticamente lo que nosotros podemos entender como te ibas a morir del miedo, pero del miedo a algo que ya no era real, que ya había pasado. Entonces era como un ejemplo para entender esto cuando hablamos de la dimensión del amor y la dimensión del miedo en el espacio-tiempo y en nuestro propio concepto. Y que en este concepto también hablábamos de que tanto el amor es estar en el presente como también estar en una actitud de aceptación, como estar en el tiempo por lo general nos lleva a sensaciones de mucha resistencia. Incluso cuando nosotros estamos pensando en algo que deseamos tener, realmente lo que estamos sintiendo muchas veces no es que lo tenemos como nos han dicho para poder generar esta ley de atracción, sino que honestamente eso es lo que yo quisiera sentir, porque me encantaría sentir que ya tengo el trabajo de mis sueños, que ya tengo la pareja que quiero, que ya tengo la salud que requiero y poder sentirlo para poderlo generar y atraer a mi vida mucho más rápido. Eso es lo que todos quisiéramos, pero realmente es lo que sentimos o qué es lo que sentimos cuando decimos que tenemos miedo o cuando sentimos que no queremos vivir una experiencia o incluso cuando creemos que deseamos muchísimo algo. Mayormente lo que nosotros vamos a sentir es solo la resistencia a sentir casi cualquier cosa. Si nosotros nos vamos observando y vamos conociendo poco a poco, nos damos cuenta que mayormente lo que no queremos es sentir eso que nos da miedo, sentir ese dolor, sentir esa pérdida. Al final, todo lo que yo estoy haciendo en realidad no es sentir mi miedo, no es sentir mi pena, no es sentir nada de eso, sino sentir la propia resistencia que tengo a sentirlo. Espero que esto les haga que se den cuenta de que nosotros siempre hablamos de que las emociones son muy importantes, que son lo más valioso que tenemos. Pero la situación es, ¿estamos sintiendo las emociones que tengo que sentir en mi realidad o estoy sintiendo emociones recicladas de mi mente porque lo que estoy sintiendo básicamente lo estoy sintiendo ante situaciones que en este momento no existen? Entonces, cuando pienso que soy una persona que sufre muchísimo o que es muy sensible, que siente todo, es un poco, ¿realmente estás sintiendo esas emociones? O lo que estás sintiendo es la resistencia. Y la resistencia puede durar muchísimo tiempo. Hay un dicho, ¿no? Lo que resiste persiste, que ya con todo lo que hemos hablado de cómo manejar la energía, te das cuenta, lo que resiste, sea lo que sea, es lo negativo. En el momento que resiste, aunque sea con tu mejor justificación o pretexto, de todas formas está en resistencia. No importa qué
calidad tú le das al pensamiento, qué valoración le estás dando a la situación. Lo importante es que te des cuenta que mientras esté en resistencia, está en lo negativo. Entonces a veces yo deseo algo tanto y cuando yo lo estoy sintiendo, lo siento de alguna forma en alguna resistencia, porque no estoy siendo consciente de eso. Entonces, en mi personalidad, soy una persona que tiene muchos deseos de lograr cosas o soy alguien que tiene mucho miedo a no lograrlas. Y si lo que tengo mayormente es miedo a no lograrlas, lo que yo programo es una mente que está todo el tiempo tratando de buscar conseguir cosas. Entonces, logre lo que logre, estoy mayormente creando un ser que nunca va a estar satisfecho, porque aunque le estén pasando cosas buenas, nunca lo va a ver como suficiente. Ahora, si ni siquiera consigue cosas buenas, entonces todo el tiempo está como en lucha, y los proyectos se me caen y no se dan las cosas que yo quiero, y cuando estoy casi a punto de lograrlo, se cae todo, que yo creo que a todos nos ha pasado. Pero es que mayormente nos demos cuenta de qué es lo que más sentimos. Y lo que más sentimos efectivamente es lo que estamos resistiendo, lo que no queremos sentir. Y esto ya nos genera realidades donde no alcanzamos las metas o siempre estamos en situaciones donde tenemos que enfrentar prácticamente los mismos retos, donde sufro las mismas situaciones, donde me siento prácticamente igual. Porque eso es lo que me estoy educando a sentir, este concepto que tengo de mí. Aquí es como la primer pista y la más importante para darme cuenta. Primero vamos con lo importante. ¿Qué es darme cuenta? ¿Qué es estar presente? Darme cuenta mayormente ocurre cuando me doy cuenta que no estoy presente. Cuando me doy cuenta que ya estoy en un pensamiento, que ya estoy en una emoción. Es en ese momento mayormente cuando yo regreso a estar presente. Por lo tanto, cuando yo puedo ver todas mis resistencias, sea lo que sea, también puedo abandonarlas en ese momento, porque me estoy volviendo consciente. Esto ahorita se los voy a explicar. Primero quiero que veamos estas pistas. Estas pistas son importantes. Primero, casi siempre vamos a estar en una dualidad, al final, ¿no? Y en una dualidad yo me voy a sentir culpable. Y mayormente todo en lo que yo me entrego o las situaciones que se parecen a otras situaciones de mi vida, siempre me voy a entregar como una misma sensación que puede ser la culpa. La culpa puede ser tanto que lo hice muy mal, que pude haberlo hecho mejor, o en el lugar en el que yo soy tan inconsciente, soy tan mala persona, que entonces yo soy malo y soy culpable. ¿Ok? En estas dos sensaciones o desde nuestra mente para evitar reconocer lo que no quiero sentir, porque por eso no lo quiero sentir, entonces no lo voy a poder reconocer. Yo no me puedo conocer si no me puedo voltear a ver y reconocerme a mí. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar usando como un mecanismo para que mi personaje, lo que yo les decía la otra vez de Charlie Brown, siga siendo Charlie Brown? Entonces, ¿qué va a generar? Va a generar un pretexto o una justificación. Y en estas dos, sea, lo que se está buscando es no reconocer eso que me duele, que no quiero que me duela. Si yo no puedo llegar a darme cuenta de cuál es la emoción que tengo que sanar, si no la hago sentir, entonces no la puedo liberar. Prácticamente tú necesitas, en lugar de estar todo el tiempo no queriendo sentir, más bien darte cuenta qué es lo que no quieres sentir, para después en tu laboratorio personal, a través de tus meditaciones, puedas observarte y entonces ahí trabajar la emoción para sentirla. Lo que hemos dicho se trata simplemente de sentirla. Mayormente no vamos a tener la capacidad de poder sentir la emoción en el presente cuando recibes un impacto, ¿no? Sí se puede, pero el poder llegar a este punto es conforme tú vayas también trabajándolas un poco a través de observarte y de conocerte y poderlas trabajar en tu laboratorio personal, en tu meditación, y que vayas trabajando las emociones y te des cuenta sintiendo de qué es lo que no quieres sentir. Es decir, tú te das cuenta de que siempre tienes esta situación donde te sientes de determinada forma. Entonces te vas en una meditación, ya cuando estás muy tranquilo, a darte cuenta de qué es lo que sientes y quítale la resistencia y vete a sentir.
y descubre de dónde viene o qué significa para ti esta resistencia, sin quererla calificar, sin querer nada, simplemente poderte permitir sentirla. Esto es muy importante. Todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos se sienten y se sienten corporalmente, es a lo que me refiero. Se siente un nudo en el estómago o se siente que se me hierve el vientre o siento que a la altura del corazón algo me quema o en la garganta o siento la cabeza, las sienes, el cuello, las manos tensos como con calor y eso ya me está refiriendo a la emoción, a la sensación física que es la que tengo que ir a sentir. Cualquier emoción, cualquier energía en realidad, te dura 24 segundos nada más. No importa qué intensidad tenga. En el momento que tú la traes al presente a observar, dura 24 segundos y desaparece. Si tú estás observándola, siempre que tú vayas a pensar, a juzgarla, a criticarla, a quererla cambiar, lo único que va a pasar es que ya empezaste a generar una resistencia y la resistencia hace que la emoción también permanezca, pero ya no la estás sintiendo. Date cuenta que cuando recibes un impulso, por ejemplo, alguien te insulta y sientes aquí como que hasta como si te pegaran, inmediatamente en lugar de sentir es como si te fueras a la cabeza. Y estás ahí en la cabeza, en realidad lo que estás haciendo es como diciendo, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto. Entonces lo que busco es defenderme, lo que busco es agredir o lo que busco es justificarme. Pero ya no estoy sintiendo porque me estoy educando y toda la vida me he educado a mayormente lo único que sé que siento es la resistencia. Y esto es lo primero que tenemos que darnos cuenta de cómo estamos totalmente en la resistencia y cómo nosotros también somos de alguna forma cómplices porque si quisiéramos darnos cuenta, lo haríamos. Esto es lo otro que les iba a explicar. Yo tengo una teoría, que todos en algún momento en la vida, por alguna circunstancia, hemos sentido, que cuando digo sentido es porque también está en la mente, porque así creemos que no funciona una sin la otra y no las podemos observar en separado, que ya lo hemos hablado. ¿Qué pasa? En esta sensación, yo tengo la teoría de que todos en algún momento hemos tenido este pensamiento, esta emoción de ojalá te mueras para que me dejes en paz. Todos. Bueno, esa es mi teoría. ¿Qué pasa a continuación? Porque creo que todos hacemos algo muy parecido, como inmediatamente, no es cierto, cancelado, Diosito, no te creas, no lo dije en serio, es que estaba muy enojado, es que bla, 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 bla. ¿Sí? Es decir, ahí lo que estamos haciendo es que estamos creando una resistencia a eso tan horrible que no queremos ser. Porque ya desearle la muerte a otra persona de forma consciente sí nos pone en nuestro propio código ético-moral a que sí somos muy malas personas, a que sí estamos muy mal por sentir esto. Y mayormente no queremos ese tipo de juicios. Pero, entonces, ahí hay un punto. El punto en el que yo digo, no, córtala, no es cierto, cancelado. Yo mismo me estoy dando cuenta que no quiero ser eso. Pero en lugar de darme cuenta que al momento que yo digo, no soy, en realidad lo único que hago es reafirmarme en que eso es lo que soy. Porque lo que yo estoy sintiendo es mi resistencia a volverme una mala persona. Y eso es lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo a esta persona que siempre no quiere ser mala persona. Pero le van a pasar cosas que lo llevan a confrontarse continuamente. Va a perder el juicio, va a perder la estabilidad, la ecuanimidad, se va a desesperar muy rápido, va a ser muy impulsivo y al final está cometiendo este tipo de vicios que lo único que hacen es que él tenga que reafirmarse que no quiere ser una mala persona. Pero, por ejemplo, tenemos otro caso en el que a lo mejor yo no pienso que te mueras, pero sí creo que te debería de ir muy mal y que el día que te vaya muy mal y que te vuelva a ver, me veas, me pidas perdón y me digas tenías toda la razón. Ahí sí me lo permito, ¿por qué? Porque al final yo sé que esta persona me hizo mucho daño y estuvo muy mal y estoy en mi propia justificación o en mi propio pretexto. Simplemente porque eso sí me conviene. Pero no me estoy dando cuenta de que al final estoy actuando desde otro ego y todo lo que está motivando todo esto es mi misma resistencia, es mi no quererme sentir de esta forma.
Cuando nosotros hablamos de cómo se maneja la energía, que lo hemos hablado, y que lo negativo es lo que se tiene que neutralizar porque lo positivo se neutraliza solo, lo que tenemos que darnos cuenta es de que nosotros cuando nos atoramos en una idea porque estamos resistiéndonos a ella, sea lo que sea, ya lo tenemos en una energía negativa. Yo les digo, cuando dos personas discuten, ¿quién gana al final? El único que gana es el ego, y es el ego de las dos personas. Porque ante el que se quiere sentir el ganador, porque eso le reafirma su autoestima, también de la misma forma le pasa al que pierde. ¿Por qué? Porque es su forma de seguir evaluando su propia estima. Por eso lo importante es la respuesta que yo me permito tener ante la realidad, y eso es volvernos más presentes. Porque si yo siento una agresión y la siento y digo, se siente aquí, pero se va. Tengo ese segundo de ecuanimidad para poder actuar diferente. Lo importante es que yo, al reconocer la energía, no me vuelvo la energía se libera, y entonces yo tengo esta posibilidad de actuar diferente. Y es que conforme tú lo vayas practicando, te das cuenta que es como si le bajaras el volumen a tu propio drama, porque todas estas respuestas de resistencia de la realidad las tenemos desde el drama, únicamente desde lo que para nosotros y de forma personal se va volviendo en nuestra vida nuestro drama. Y que lo único que nos pasa cuando nosotros estamos generando resistencias es crear una realidad donde voy a seguir viviendo mi drama. Tengo que ir a la emoción, tengo que indagarme para darme cuenta qué emoción es la que estoy resistiendo, qué es lo que yo no quisiera vivir. ¿Para qué? Para que se desprograme, porque a partir de que tú puedas verlo desde un significado diferente, entonces esto se pueda liberar. Porque lo que lo tiene atorado es tu significado de rechazo de lo que tú no quieres vivir. Esto del significado, quiero darles una imagen rápida, porque es importante en un sentido de conciencia resignificar nuestra propia historia, resignificar cómo estamos sintiendo absolutamente todo. Si yo no aprendo a resignificar, lo único que voy haciendo es que voy viviendo en el consecutivo de una historia que empezó cuando yo era niño y que me han dolido las cosas de cierta forma, y siempre me voy a quedar allí. Es como cuando les digo, si yo pienso y sé cómo me voy a sentir el día que se muera mi mamá, pues lo único que estoy haciendo en realidad es programarme a sentir esa emoción, y toda esta emoción se va volviendo más grande y más fuerte, porque todo lo que yo en realidad estoy sintiendo es que no quiero perder a mi mamá. Entonces, el que me voy a deprimir, el que no voy a saber qué hacer, que se me va a acabar la vida, en el que ese día yo también me quiero morir, todo esto se va reafirmando porque son puras resistencias a sentir algo. Y entonces, cuando llega el momento en el que eso inevitablemente sucede, lo que pasa es que tú estás viviendo no la realidad, sino sigues viviendo la misma resistencia. Y tardas muchísimo tu proceso de duelo, porque al final lo único que te cuesta trabajo hacer es la aceptación. Y la aceptación es poder sentir que perdiste a este ser tan querido. Pero todo lo que ha sido tu proceso es: no lo quiero sentir, no lo quiero sentir, no lo quiero sentir. El hecho de que tú puedas saber que le tienes mucha resistencia a ese momento y que tú te lo permitas sentir, es que te des cuenta que va a venir en el momento que tenga que venir, y eso no lo puedes controlar. Cuando tú empiezas a actuar desde esta dinámica en la que vas a sentir realmente las emociones, las que están pasando en la realidad o esas a las que te has resistido, pero ya no estás solamente en la negación, que eso es lo peor, estamos viviendo solo la negación. Esto del significado: cuando decimos que te caes del caballo y que alguien te dice, no, súbete luego, luego, para que no le generes miedo, porque si no te subes luego, luego, no te vas a querer volver a subir al caballo, tiene que ver con este significado. Cuando a ti te pasa algo malo, cuando tú generas un trauma, un miedo, tú en ese momento básicamente lo que generaste es un shock, ¿no? Depende de la gravedad del suceso. Lo que viene a posteriori es tu calificación de este suceso. Es decir, tú le vas a dar un significado. Para ti va a tener un valor, va a tener una importancia, va a tener una resistencia muy grande. Y ya no sabes,
porque la verdad es que la conexión es muy diferente, porque una se vivió en una energía de pasado, no en lo que pasó en el presente. Porque lo que tú sentiste al caer del caballo no es lo mismo que el miedo que tienes a caerte del caballo. Porque básicamente lo que tú crees que sientes de miedo a caerte del caballo es tu miedo a sentir la caída de un caballo. Es miedo del miedo, por así decir. No sé, se me ocurrió ahorita como imagen. Pero es eso, es como tener doble miedo. Porque está la resistencia a lo que no quiero sentir y está que no quiero sentir. Y lo que tengo que hacer es ir a sentir. Lo hablamos también la semana pasada. Cuando tú ya decides decir, ok, voy a buscar esta emoción en este laboratorio que yo les decía, lo que sucede es que tú ya estás yendo a buscar la emoción, es decir, ya no hay la misma resistencia, estás dispuesto a sentirlo, ya no está la misma resistencia. En el momento en el que tú te permites reconocerlo y lo que sientes ya no es tu resistencia, de alguna forma también va a cambiar el significado. Eso es lo que te va a permitir que ya no le tengas tanto miedo a algo o que puedas atraer algo que realmente quieres para tu vida, porque empezó a cambiar tu propio paradigma de la realidad. Porque todos vivimos paradigmas personales donde las cosas son posibles o imposibles, o donde las cosas suceden porque yo creo en esto o porque no me gusta creer en esto otro. Porque al final los paradigmas, como lo hemos hablado también, son algo personal, son algo que cada uno va formando y va creando de su propia vida. Muchas veces vivimos paradigmas del colectivo, y en el colectivo pues queremos cumplir con esos paradigmas. Cuando mayormente nosotros hablamos de volvernos conscientes para evolucionar, para salir de la Matrix o para elevarnos a una quinta dimensión, lo que hablamos es que debemos observar y reconocer que nosotros estamos creando una realidad a través de mi suposición de la vida. Hay muchos eventos que no van a tener que ver conmigo, pero muchísimos sí. Muchísimos tienen que ver más que nada con tu propia interpretación de tu propia existencia, de cómo te sientes tú, de cómo te juzgas tú, de todo lo que tú no quieres sentir. En el momento que tú vas a sentir, que tú vas a reconocer todo esto, empieza a ver esta transformación que se da cuando te vas volviendo más presente. Ojo, es darte cuenta que no puedes defender lo bueno porque es bueno, o no puedes negar lo malo porque es malo, o porque no te gusta. Tienes que darte cuenta que no son las cosas, no son las ideas, no es la materia, no son los hechos, es la energía que tú te estás entregando. ¿Estás en resistencia o estás observando qué se siente? ¿Qué se siente vivir este momento? ¿Qué se siente vivir mi propia vida sin mis prejuicios? Esto tu mente racional no lo puede entender. ¿Por qué? Porque tu mente racional está en búsqueda de lo ético y lo moral. ¿Sí? Tu conciencia te va a llevar a las mismas respuestas éticas o morales. Incluso es esta conciencia la que nos permite que evolucione y que mejore nuestra ética y nuestra moral. Pero es que nos demos cuenta, no voy a llegar al resultado correcto porque es lo que tengo que hacer, o no voy a evitar esto porque me lo prohíben, es porque conscientemente me doy cuenta de qué es lo que tengo que hacer. El momento en el que eres consciente, entonces te vuelves libre, incluso de tus propios paradigmas. Muy bien, muchísimas gracias, espero que nos veamos la próxima. Hasta luego.